Si María Mercedes para apagar su micrófono estaría bien. Martín, estás en silencio. Pablo, no te escuchamos. Estás muteado, Pablo. Saca el mute. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí podés ampliar la presentación. Sí. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por estar presentes, conectados. Les cuento, un poco, originalmente iba a ser en inglés, pero ya que estamos todos de habla hispana, lo voy a ir traduciendo en el camino. Pero la idea era un poco completar parte del trabajo que estoy haciendo en los proyectos WASIT y también con RC55 de Social Indicators acerca de, tema de Digital Gaps y Digital Skills, ¿no? Es decir, cómo incorporar las brechas digitales. El objetivo general del programa es cómo incorporar las brechas digitales dentro, digamos, de las desigualdades sociales y los procesos de estratificación, particularmente en educación. Así que yo voy a contar un poco brevemente el background de lo que se está trabajando y el principio de un intento comparativo, donde, ya voy adelantando, el mayor desafío es cómo comparar con el DESI europeo, en el cual, digamos, no tenemos la mayoría de los datos que están ahí, y ver qué se puede hacer. En principio, digamos, como para poner en qué situación estamos, este pequeño gráfico muestra los cambios en la industria y en las formas de producción. Tenemos la mecanización, que es, digamos, la época de las máquinas a vapor y la energía hidráulica. Es un proceso, que conocemos como la primera revolución industrial. Después ya tenemos la industria, vamos a decir, 2.0, que es la producción en masa, el Fordismo. No me quiero detener tanto en las dos primeras, que son como un poco más de historia lejana, pero sí que estamos en el traspaso entre la industria 3.0 y la industria 4.0, ¿no? Es decir, la robotización, el uso de las computadoras, las redes digitales, los grandes datos, IoT, que es la Internet of Things, Internet de las Cosas. Dos elementos centrales de este traspaso son, digamos, el reemplazo de las tareas mecánicas repetitivas, y después, el comienzo, digamos, de la hiperconectividad. Y esto va a tener mucho que ver con el tema de las brechas, ¿no? Es decir, en qué sentido la conectividad es el grado cero para empezar a analizar esto. El proceso, está como pensado en estos largos plazos, y después ya se abriría la nueva, que sería la robótica cognitiva o la inteligencia artificial. La idea de la presentación es un poco tratar de ver los grados de factibilidad de esto en el caso argentino, es decir, qué tanto se avanzó en la transición del 3.0 al 4.0 y eventualmente el 5.0, tratando de dejar de lado estos, digamos, noticias sensacionalistas acerca de cómo la IA nos va a reemplazar a todos y falta Skynet de Terminator, y en realidad, digamos, se trata un poco de avanzar en sentido de ver cuáles son los impactos que podrían estar. Por lo tanto, tomando la literatura existente, que están los trabajos de Frey Osborne, los trabajos de Author, que empezaban sobre estos temas, yo me quiero detener más en Manning, que es como un continuador de los trabajos de Frey, incluso que tiene trabajos con Frey, en donde él trata un poco como de moverse de este lugar de simplemente el reemplazo de los hombres por las máquinas, y él supone que se darían tres procesos que podemos considerar desde el punto de vista de la productividad y la innovación.
Uno es el de complementación superior, es decir, aquellos trabajos que sus tareas no pueden ser reemplazadas y que al complementarse con los desarrollos de la inteligencia artificial generativa o inclusive la robotización aumentarían su productividad. Se trata, digamos, de los trabajadores más calificados. El reemplazo, que serán las ocupaciones que están en riesgo de ser reemplazadas por la automatización o los desarrollos en digitalización y IA generativa, y la complementación baja, que son aquellos que de algún modo van a tratar de sobrevivir, pero bajo peores condiciones de explotación y de trabajo precario, o incluso algunas que son tan informales que ni siquiera serían alcanzadas por un cambio de tecnología, por su lógica simplemente de supervivencia. Ahora, esa transición, cómo analizarla desde el punto de vista de los conflictos y las regulaciones, yo hago una adaptación de Piore, los trabajos clásicos de Michel Piore, y que él distingue tres tipos de mercados de trabajo, ¿no? El primario superior, con ocupaciones de alta productividad; el primario inferior, que sería el objeto de eliminación. Esto es importante, digamos, a dónde se dirige este reemplazo, ¿no? Se dirige a las tareas repetitivas que están no solo en las áreas de los trabajadores, digamos, de cuello azul, que ahí sería más la robotización, sino también en muchos trabajos administrativos o trabajos que tienen que ver incluso con procesos como la contabilidad. Y luego el mercado secundario, donde habría nuevas formas de explotación, de informalidad o continuación de las existentes. Entonces, un poco lo que este proceso haría es generar, dice Manning, un proceso de polarización en vez de simplemente detenernos en el reemplazo. Esto sería, mientras que el reemplazo atacaría a los mercados, atacaría principalmente a el trabajo primario, el trabajo del segmento inferior primario, y ahí habría que ver entonces qué pasaría con los trabajadores si tendrían chance de moverse hacia la promoción, o sea, una upper complementation, una complementación superior o una complementación más baja. Entonces, considerando esto, la idea es tratar de aproximarnos a estas ideas en virtud, digamos, de el análisis de los puestos de trabajo y de dimensiones de la conectividad y de las aplicaciones para trabajos de tecnologías de la comunicación y información. ¿Me escuchan, no? ¿Todo el mundo? Sí, sí, ¿no? Bien. Bien, en realidad, si se quisiera hacer digamos, una buena evaluación, digamos, de esta factibilidad del desarrollo digital, para que de esta forma se pueda ver, digamos, los empleos en riesgo y los procesos de movilidad ascendente o descendente laborales, lo ideal sería trabajar con el DESI, que es el Digital Economy and Society Index, que tiene 5 dimensiones, ha sido desarrollado por la Unión Europea: conectividad, capital humano, uso de la Internet, integración de la tecnología digital en industrias y comercios, y los servicios públicos digitales, que tendrían que ver con el e-government y con la relación. Esto tiene una serie de indicadores. Yo pensaba no meterme mucho sobre cada uno de ellos porque el tiempo iba a ser menor, y además porque en última instancia no lo podemos utilizar con el caso de Latinoamérica, con muchas de estas, pero a mí, con mucho de lo que propone. A mí lo que sin embargo sí me interesa son trabajar un poco sobre las tres primeras, de las cuales podríamos tener algunas aproximaciones, y sobre todo en la segunda, donde muchas veces lo que ocurre es con el capital humano es que simplemente se quedan con el logro educativo, y yo quiero tratar de aproximarme un poco no a la demanda, sino a la oferta. Es decir, en última instancia, si se generan posiciones para este capital humano intensivo. Entonces, el primer punto es acercarnos a la brecha de la conectividad, ¿sí? Y es bastante compleja en el caso de Latinoamérica. Lo divido en tres áreas, ¿no? Cobertura, acceso y calidad. Lo que ocurre en los últimos años fue un proceso muy curioso en el cual, digamos, se amplió la cobertura, se amplió el acceso, incluso se redujo la brecha entre los quintiles,
los hogares del primer quintil con respecto al quinto. Sin embargo, todavía tenemos el tema de la inversión bruta en términos de calidad. Algunos indicadores. Yo elegí comparar los 6 países de Latinoamérica que están de algún modo involucrados en ¿cómo se llama? En INCASI, ¿sí? Después, al final, si alguien pregunta, acá está cómo se construyó cada uno de los indicadores utilizando el UT Digital Development Dashboard, que es de las Naciones Unidas para medir brechas digitales. Bien, lo que nosotros podemos ver es que Chile y Argentina están a la cabeza en lo que significa acceso individual, ya sea por banda ancha móvil o por internet, ¿sí? Y Uruguay también está muy arriba. Y bueno, y tenemos Brasil y México, una situación intermedia, y detrás Bolivia. Y esto se replica también, digamos, tanto en el acceso de los individuos como de los hogares. Esto es importante porque cuando uno se acerca al punto de vista de Internet de las cosas y es toda una cultura digital y un preconocimiento que ayuda a la formación de las habilidades. Esto es decir, a diferencia de la industria 2.0, donde en realidad el background era simplemente disciplinario, acá viene a ser que las personas que tengan mayor acceso a la Internet de las cosas, o sea, mayor digitalización en su vida previa a la entrada al mercado de trabajo, van a tener más posibilidades de incorporarse a las nuevas tecnologías, aun si no tiene una formación terciaria, por el simple aprendizaje on the job. Después tenemos la brecha de género, ¿sí? Los valores positivos son, es decir, efectivamente cuando se encuentra, y los valores negativos, que es un caso curioso, en Brasil y Uruguay. Esto es, las mujeres tienen en principio más acceso a la tecnología, pero recordemos que la limitación del dashboard de UTI es que simplemente mide acceso. Esto es, por ejemplo, uno podría pensar que hay más mujeres con teléfonos celulares. Sí, de ahí a que en realidad ese acceso se convierta en ventajas, por ejemplo, laborales, no tenemos instrumentos dentro de el dashboard de UTI. Y finalmente la cobertura nacional, que sí se aproxima a la idea del DESI, que es efectivamente el porcentaje del territorio, el cual se le reconoce que hay señal, que llega la señal en cobertura, ¿sí? Entonces uno puede ver que Argentina está como en el mayor la mayor cobertura, pero también en cierta forma la cobertura es 3G, hasta 3G en adelante, pero bueno, casi todos tienen valores muy altos y no hay grandes diferencias ahí. O sea que en términos, esto es lo que quería un poco decir, que en términos de accesibilidad y conectividad, en realidad Latinoamérica no exhibe tantas dificultades fuertes en este caso. ¿Algo que no? ¿Algo? ¿No? ¿Sí? Bien, esto es la calidad, ¿sí? Este es un poco un término algo técnico, pero que se llama jitter y latencia, ¿sí? Respecto BB, que bueno, insisto, como estaba pensando en inglés, es banda ancha y MB es banda móvil, lo que nosotros diríamos como el celular. El jitter y la latencia, para no hacerlo muy técnico, son dos medidas de la velocidad con la que uno se conecta, ¿sí? Es decir, la latencia son los retrasos, la puesta en retraso, y el jitter es cuando los retrasos de la conectividad se deben a que la red está congestionada o incluso el mismo server puede estar mal, en fin, podría haber una serie de cosas. Ambos parten del mismo principio, cuanto más alto, peor, ¿sí? En el caso del jitter hay algo interesante, que si hay como una franja de deseabilidad que es entre 30 y 40, ¿sí? Es decir, en realidad si sobrepasa los 40 ya sería malo. Bueno, acá por ejemplo agregamos Cuba, que es el que sí, por ejemplo, sobrepasa, está peor en todos los indicadores. Esto no es muy raro que uno observe que la banda ancha siempre tiene más respuesta o mejor respuesta que la banda móvil. Pero de algún modo esta comparatividad, sobre todo con la escala que ofrece Jitter, latencia no tiene digamos, un principio, un valor deseable, muestra que en general, digamos, salvo el caso de Cuba,
los países tienen buena conexión de banda ancha, los países de Latinoamérica, pero tienen más dificultades con la conexión de banda móvil. Uno podría decir esto puede influenciar, sí, porque en general una de las ideas es que algunas de las nuevas tecnologías se controlen directamente desde el celular o incluso se puede hacer un control a distancia. Con lo tanto, digamos, si uno va a decir que si no van a ser controladores mecánicos tradicionales, y si va a ser trabajo remoto o controladores remotos, es importante que la calidad de la conexión sea... Bueno, y acá viene el tema de la evolución en los últimos años, hasta el 2022, que son los datos que tiene CEPAL, de la brecha de conectividad entre el primer quintil y el quinto quintil en puntos porcentuales. Cuando uno observa el panorama en el 2015, ¿no? Y yo me detengo antes de la pandemia, ya se va viendo, salvo en el caso raro de Uruguay, que se produce una reducción considerable de la diferencia en puntos porcentuales. Tanto es así que Argentina y Chile tenían teniendo digamos, una diferencia mínima de 5 puntos porcentuales, mientras que bueno, Brasil no tenemos datos más allá de 2018 y en el caso de Uruguay reduce hasta 40, pero sigue siendo bastante. Hay que decir que la población es mucho menor, entonces es muy probable que la situación del primer quintil sea en comparativamente peor, pero en términos de cantidad de individuos, muchos menos de los que serían en el resto de los países. Me faltan México y Cuba, que no había datos, pero esto es un poco como para dar la idea de que la conectividad como tal, es decir, si uno no considera la calidad, la conectividad ha reducido notablemente la brecha en América Latina. Esta reducción de la brecha hace una idea de tener que aproximarnos a un tipo de desigualdad que no va a ser una desigualdad con indicadores duros, ¿no? Sino con indicadores de tercera generación. Es decir, nosotros vamos a encontrar que gran parte de la población puede tener acceso a un teléfono celular, a una conectividad mínima, aunque sea 3G, pero esto no necesariamente se traduzca en ventajas sociales de ningún tipo, porque simplemente, digamos, no serían ajenos a la tecnología, pero en qué medida esto puede ayudar a reducir otras brechas. Así que el siguiente análisis va a ser a partir de las calificaciones en el mercado del trabajo, ¿sí? Para esto se utiliza uno de los dígitos del Clasificador Nacional de Ocupaciones, que refiere a la tecnología que se utiliza. Este dígito se puede dividir en tres, que es la operación de sistemas computarizados, la operación de sistemas electromecánicos y la no operación de maquinaria. Pero, sin embargo, lo que nosotros hacemos es cruzar el trabajo, digamos, el tipo de tecnología utilizada con el tipo de calificaciones. Las escalas de calificaciones son directiva, profesional, técnica, operativa y no calificada. Entonces, el primer grupo, ¿sí?, son los trabajadores y trabajadoras que operan sistemas computarizados y equipos computarizados, ¿sí? Nótese que entre el 2016 y el 2023 ha crecido levemente. El segundo grupo son los trabajadores de calificación técnica en adelante que no operan maquinaria, lo cual no quiere decir que las tareas no sean calificadas, simplemente que no operan maquinaria, pero estos notablemente se han reducido y parte se ha pasado al primer grupo. Es decir, el grupo que está en franco retroceso, el más pequeño de todos, es el de operación de maquinaria y equipos electromecánicos, lo cual nos habla de un grado, digamos, de desarrollo de la industria considerable. Ahora, hay un equipo, está los de baja calificación, o sea, calificación simplemente operativa, que tampoco operan maquinaria, y ese es un grupo particularmente alto, el más alto de todos, que ha crecido. Y después están los trabajadores sin ningún tipo de calificación que usan maquinaria, ¿sí?, que no usan maquinaria. Entonces, en general, digamos, uno tiene acá un grupo alrededor del 50% de la fuerza laboral en el 2023 que está poco o no calificado y que no opera ningún tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, digamos, ahí tendríamos un riesgo más alto. Y también lo que está pasando con
el grupo de cambio de la operación electromecánica, que bueno, estos serían los que vienen siendo el grupo más, digamos, que está más alcanzado por la robotización, por el cambio del paradigma del uso de trabajo, digamos, del tipo de maquinarias que utilizan. Así que hacemos un cruce por cada uno de los trabajadores según el nivel educativo que alcanzaron, ¿sí? Esto es para los varones, ¿no? Y nótese que, por ejemplo, en el caso de la educación completa, educación superior completa, ¿sí? Bueno, para quienes no lo, no lo conozcan el sistema argentino, acá están las escalas. La escuela media incompleta es hasta completo ISET 2, ¿no? Y ISET 3 incompleto. O sea, tendrían completa hasta la primera fase del secundario y no tienen el secundario superior completo. Middle School Complete sería efectivamente el completo IC 3 y el 4, 5, 6 incompletos, ¿no? Y después Upper Education Complete son los del 4 al 8 todos completos, ¿no? Ahí estarían la postgraduada, los terciarios, la superior, digamos, doctorados, en fin. Por lo que nosotros ahí vemos es que en el caso de este nivel, el más alto, ¿sí? El porcentaje más fuerte está en quienes operan sistemas computarizados o quienes tienen tan altamente calificados aun cuando no operen maquinarias. Y por el contrario, en los otros niveles, que son aquellos que nosotros observamos con más dificultades o peligro, son precisamente aquellos que están, digamos, con el nivel hasta secundario incompleto. Mientras tanto, lo mismo pasa hay un buen porcentaje con secundario completo que está. Estos son los valores para los varones. Ahora vemos para las mujeres, ¿sí? Ahí vemos una reducción notable. Es fuerte ver cómo el logro educativo es mucho más alto en las mujeres, ¿sí? Y cómo, digamos, el porcentaje, el grupo en riesgo es relativamente menor. Sin embargo, en las dos últimas más bajas, las poco habilitan, tiene valores bastante similares a los varones, ¿no? Ahora, unificando ambos, más allá de la diferencia de género, proponemos especie de semáforo, ¿no? En donde, digamos, hay tres colores, ¿no? Los grupos que están en verde son los grupos que tendrían posibilidad de hacer lo que llamaríamos complementación superior. Es decir, ya se encuentran operando sistemas computarizados integrados a la economía digital, ¿sí? Ya tienen, o si no están integrados, por lo menos tienen altas calificaciones, entonces, y un nivel educativo, digamos, el obligatorio y más alto todavía. Este grupo, digamos, este grupo que está acá sería como el grupo que corre menos riesgo o está, digamos, o se podría transformar en el upper complementation. El grupo amarillo presenta este primer grupo presenta una incongruencia, ¿no? A pesar de un nivel educativo bajo, acceden a este tipo de calificación. Recordemos que la calificación la da el Clasificador Nacional de Ocupaciones, no la da, digamos, el nivel educativo alcanzado. Como vemos, igual sigue siendo un porcentaje menor dentro de cada uno de los grupos, o sea que este grupo digamos, habría que hablar de terminalidad educativa o algún modo de mejorar sus chances para que no corran riesgo en términos a la situación educativa. El otro grupo amarillo, que también digamos, de pequeño volumen, son aquellos que a pesar de estar en ocupaciones, a pesar de tener un alto nivel educativo, se encuentran en las ocupaciones más susceptibles de reemplazo o de complementación baja. También vemos que son grupos pequeños en porcentaje de cada uno de estos, pero esto sería ideal avanzar en que puedan pasar al verde a través de mayor desarrollo en la tecnología, ¿sí? De sus lugares o cambio en el lugar de trabajo. Y bueno, y acá le agregamos que sería el de electromecánicos. Los que están en rojo, que como vemos ocupan casi la mitad de estos tres grupos, ¿sí? Y en este caso más, en el de los baja calificación o los que tienen operación, estos son los que se encuentran en la situación más precaria y más compleja,
¿sí? En tanto a su, digamos, a su integración a la era digital y a sus posibilidades de cambiar hacia, digamos, hacia una mejor, digamos, una complementación superior. Entonces, finalmente, como para agregar un poco, quiero agregar algo de la investigación cualitativa, con un total de 19 entrevistas que fueron realizadas en marco del proyecto Subacid y que se refieren a trabajadores en Mar del Plata y Cava que están alta o bajo calificados, que estaban haciendo trabajo a distancia, trabajo remoto entre el 2022 y 2023, o sea, después, digamos, de COVID. Queríamos ver si se había producido cambios en la rutina y en las subjetividades y que esos cambios pudieran tener alguna continuación después de la pandemia. Esto es un poco para aproximarnos a, digamos, la factibilidad o la adaptabilidad subjetiva a estos grupos a poder, digamos, integrarse al desarrollo digital. Bueno, nuevamente están en castellano, los traduje, pero los dos primeros me parece que es un poco, son como los negativos, son como los que repiten un patrón muestra un patrón repetitivo. Entonces el primero dice, hacemos lo mismo que en la oficina, pero a la distancia. Y el segundo, me acuerdo una chica decía, es que yo siento mucha presión, sos parte de una cadena que nunca termina, porque si vos te retrasás, ellos se retrasan. Pero en la oficina eso termina cuando te vas. Acá no termina. El WhatsApp siempre está encendido y más te vale no apagarlo. Un amigo mío volvió a la oficina a trabajar allá, pero es lo mismo, la llaman a cualquier hora. Entonces acá tenemos dos como diciendo, bueno, esta adaptación fue simplemente mover del lugar de trabajo, con lo cual, pero no rompieron el proceso, no hubo una transformación en las rutinas, ¿sí? La segunda las segundas dos tienen un poco más de, digamos, de cambios subjetivos en torno a cómo se vinculaban con el trabajo, con lo digital, ¿no? Entonces uno dice, me volví creativo, odiaba el tiempo muerto en casa, así que empecé a mejorar el trabajo y a sugerir cómo lo podíamos hacer mejor. Mi jefe le gustan mis sugerencias, pero no hay aumento. Se ríe. Empecé a estudiar online porque me quiero convertir en programador o en manager. Las cosas se pueden hacer mejor. Al principio, dice otro mes, trabajador varón, me sentí como Jim Carrey en Bruce Almighty, todopoderoso, no sé cómo se vio en España, y imita a I Got the Power, una canción, un momento, una escena de la película, ¿no? Trabajar por objetivos fue mucho más sencillo y estimulante, y no viajar al trabajo era lo mejor. Mi cuerpo se siente tan bien. Acá tenemos en cambio, digamos, todos estos cuatro son trabajadores no calificados, ¿sí? Son trabajadores que hacían tareas de oficina, trabajos de contaduría o de manejo de proyectos, pero que no tenían nivel educativo más alto de secundario completo, o sea, nivel intermedio, y además eran las tareas que hacían en la oficina. Cuidé que los relatos que estoy buscando acá no fueran de diseñadores, programadores, nadie, digamos, bueno, sino gente que hacía estas tareas rutinarias que puedan sufrir una transformación. Nuestra conclusión es que, bueno, hay un proceso que va a profundizar la desigualdad, que va a hacer estos cambios en las condiciones de trabajo y en la tecnología. Y eso será una combinación de habilidades digitales y de mayores niveles educativos. En Argentina todavía hay que lidiar con la persistencia de alguna baja calidad en los desarrollos digitales y la necesidad de lograr mayores niveles educativos. También como además de una reforma en el contenido, o sea, no solo terminar el secundario o la educación superior, sino los contenidos para aproximarse a esta forma de trabajo digital. Y como conclusión para pensar también, si el objetivo más fuerte era, si el objetivo de reemplazo tiene como objetivo el mercado de trabajo primario inferior, esto ha tenido la manifestación política en partidos de derecha, neoliberales, algunos de ellos extremos, como en los casos de Argentina o Brasil, donde las protecciones de los trabajadores formales están en peligro. Una de las cosas que decía Pior era, estos trabajos no son necesariamente
no son tan productivos, pero sí cuentan con protecciones laborales. Entonces, la idea es un poco como atacar a estos trabajos bajo la idea de que son rígidos y que, digamos, de algún modo se pueden reemplazar. Eh, si no se toma una acción colectiva coordinada por sindicatos, incluso hay un documento del Ministerio de Trabajo que sugiere usar los convenios colectivos, será entonces que nos enfrentemos a que cada caso individualmente tenga como destino la complementación baja o... Entonces, bueno, un poco esto es lo que yo quería mostrarles, que está en proceso, es un poco acercarme a la idea también de lo que están trabajando Lalo y José con ellos, con la ONET, pero a mí me interesaba el tema de la complementación. Más que nada, el foco está puesto en las chances de poder lograr, según el semáforo, una complementación superior, porque si no, digamos, una de las más posibles es que, digamos, más allá del reemplazo, que ya va a tener que ver con condiciones que tal vez no sean tan medibles por los trabajadores, pues tienen que ver con la tasa de inversión, con, digamos, la capacidad de las empresas de poder de que hacer esa inversión fuerte en tecnología para reemplazo, además de la cuestión política, y una de las más posibilidades es que se produzca la complementación más baja, ¿no? Es decir, aprovechando estas situaciones e incluso la continuidad del uso de tecnologías antiguas, que se produzca una mayor precarización de las condiciones de trabajo. Después, como anexo, quería, bueno, nada, era por si viéramos lo que corresponde, lo que fuera con el Estado, las necesidades, digamos, de puntos de política para asegurar la reducción de la brecha digital, que es una agenda digital nacional, capacidad regulatoria, buena gobernanza, instrumentos legales para las telecomunicaciones y tecnologías de comunicación, instrumentos legales para los mercados digitales y reglas de competición en la TCI. Así que bueno, muchas gracias. El anexo también, bueno, acá están las cuestiones más metodológicas. ¿Sí? Si alguien desea.